decimoquinto pregón de este 75 aniversario de nuestra cofradía, y lo dará José Carlos. Todos le conocemos, que es un buen amigo y un gran madrileño. Ahora Fernando lo dirá. A todas las personas que están presentes en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Madrigal de la Vega, gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir conmigo este momento. Quiero rendir homenaje a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Luz y expresar mi sincero reconocimiento y agradecimiento a Justo Rodríguez por invitarme a participar en esta celebración. Mi más cálida felicitación por los 75 años de historia que conmemoráis. Es un honor acompañaros en este templo donde hasta el eco parece tener memoria. No me siento ajeno ni a este lugar ni a esta festividad. Hace más de 45 años que formo parte de esta comunidad, desde que mi compañera Mía y su familia me acogieron con generosidad y mucho cariño. Desde entonces he vivido junto a este pueblo momentos de alegría y de dificultad, compartidos la mayor parte de las veces con personas sencillas, familiares, amigas, amigos. Todos ellos han sido para una parte esencial del camino recorrido. Esta noche quiero hablar en nombre de quienes ya no están entre nosotros, pero que siguen presentes en nuestras memorias y en las historias que nos dejaron. Quiero dar voz, sobre todo, a esas mujeres y esos hombres que ya no se sientan en nuestra mesa del comedor, pero que siguen en nuestras conversaciones, en nuestras costumbres, en los detalles del día a día. Aquellas personas que transmitieron historias de fe y devoción hacia este Cristo que nos persigue, hacia ti, Santísimo Cristo de la Luz. Seré mi inspiración y mi palabra. Entre ellas quiero recordar especialmente a las dos abuelas que curiosamente compartían nombre, Lorenzo, y a tantas mujeres recias, vestidas de negro, con moño apretado en mandil, con las manos que sabían de lavaderos y de rosarios, curtidas por el jabón casero. Mujeres que conocí por lazos familiares o vecinales y que las nuevas generaciones solo podrán imaginar. Ellas vivieron con entrega, amaron con intensidad y participaron con devoción en las tradiciones del Cristo cuando aún no se colgaban pendones en los balcones, pero sí se abría la puerta y se blanqueaba con esmero para el paso de la procesión. Cristo de la Luz dichoso, que luces y reluces en todo tu esplendor ahora en las fiestas del tercer domingo de septiembre. Tú, Jesús doliente y vencedor de la muerte de Semana Santa, que te paseas por nuestras calles en la oscuridad y silencio de la noche. Tú, testigo privilegiado de tu puesto de invitado de honor en bodas, primeras comuniones, bautizos, confirmaciones. Cristo solidario, que nos consuelas compartiendo el llanto y la pena con tu infinita compasión cuando despedimos aquí, de espaldas a ti, con inmenso pesar a quienes amamos y que cumplen su tránsito terrenal, recibiendo la cadena de pésames delante de este altar. Siempre estás ahí. Los bancos cambian de ocupantes, a veces heredando de madres o padres la posición en el asiento. Pero tú, Cristo de la Luz, permaneces imperturbable, contemplando nuestras idas y venidas desde tu cruz, símbolo inequívoco de la fe que congrega a tus adoradores. Se suceden generaciones de sacerdotes, cantos y cantores, cambian los ramos de cara, rosas y cenizas que perfuman en tu honor. Se modifican rituales y rezos, los sistemas para calentar este frío recinto, y los que alivian el calor cada vez más intenso en nuestros días. Transitan alcaldes, jefes de la iglesia, maestras de las escuelas, personal sanitario que cuida de nuestra salud. Y tú sigues ahí, sin cesar de observarnos y alumbrarnos. Una y otra vez, madrigaleñas y madrigaleños se han arrodillado ante ti, Cristo de la Luz, buscando refugio, dando gracias o simplemente
que a ti, bendito Cristo de la Luz, se llega y se te venera de muy diferentes maneras y caminos, individual y colectivamente, privada o públicamente, modesta o ostentosamente, de pie o de rodillas. Siempre se llega a ti, que nadie ha de juzgar o venerarte de una forma diferente a la suya propia. Con total certeza podemos afirmar que nos congregas ante ti cada año para recordarnos quiénes somos, dónde está nuestro origen y por qué seguimos volviendo. No solo eres la imagen que preside nuestras fiestas, representas unidad, luz, nuestras raíces. Porque las fiestas en tu honor no solo se celebran, se reviven año tras año. Tal vez de lo que me hablaron con mayor entusiasmo, considerándolo como el momento culminante de las fiestas en tu honor, es la procesión. No es un desfile, sino una oración en movimiento donde hasta las piedras parecen inclinarse con respeto a tu paso. Gracias a su sabia ayuda, pude resolver el enorme misterio que escondía el programa de las fiestas, la puja de Banzos. Comprendí enseguida ese acto, uno de los más emocionantes y simbólicos de las fiestas, donde el esfuerzo económico a lo largo de los años ha sido, sin duda, casi imposible para algún pujador con manda comprometida. El hombro del porteador se convierte durante minutos gloriosos en vehículo para que pasees por tu pueblo. Honor y gloria para las banceras y banceros y para quienes te ofrendan los más variados productos de la tierra, entre las que reinan, sin duda, las sandías del Cristo. Y para quienes los convierten en valor monetario para sostener el culto y mantener viva la tradición. Todo suma. Todo es parte de esta gran fiesta que mezcla lo sagrado y lo cotidiano, lo espiritual y lo popular. Y en este día, con el recuerdo y apoyo continuo de los ausentes, pedimos que tu luz alcance los rincones del mundo donde hay desigualdad, injusticia, guerra y destrucción. Que nadie viva sin techo, sin pan, sin dignidad. Que los líderes sean inspirados para crear un mundo más justo, donde el fruto del trabajo llegue a todos por igual y donde reine la solidaridad sobre la codicia. Que quienes toman decisiones lo hagan pensando en los demás, buscando lo justo, lo digno. Que nuestras casas protejan, porque una sociedad que acoge es una sociedad que progresa. Que Madrigal de la Vera sea ejemplo de comunidad, de fraternidad, de compromiso. Que cada paso que nos haga avanzar refleje la luz viva del Cristo entre nosotros. Que Madrigal de la Vera se erija en modelo de buen vivir, de manos que ayudan y palabras que unen. Que cada gesto que hagamos tenga el brillo de tu luz, esa que nos acompaña y nos hace volver cada año como quien regresa al hogar de su infancia. Madrigal de la Vera está de fiesta, sí, pero también está de alma encendida, como los adornadores cohetes que anuncian la novena y los coloridos fuegos de mañana por la noche. Y que cada paso que demos en estos días sea reflejo de ese Cristo que no solo guía, celebra con nosotros. Que esta fiesta sea manifestación de lo que debemos ser, gente bondadosa, que respeta a los demás, que cuida los tesoros naturales que tenemos la enorme suerte de poseer tan cerquita, que valora y cumple y que cree y celebra. Que cada acción, cada palabra, cada paso, cada canción sea ofrenda viva al Cristo de la Luz. Os agradezco la atención que habéis prestado. Solo me queda concluir con mis mejores deseos para que las fiestas en tu honor, Santísimo Cristo de la Luz de Madrigal de la Vera, se desarrollen de la forma ilusionada y fervorosa y entusiasta que te mereces tú y todas las madrigaleñas y madrileños que amamos nuestro pueblo, nuestra tradición y queremos un futuro mejor. ¡Viva el Santísimo Cristo de la Luz! ¡Viva!